El toque militar que escucharemos es conocido como botacilla. En tiempos de la Revolución Mexicana, fue utilizado para que las tropas montadas prepararan sus caballos. En la actualidad, este toque sigue vigente para indicarle al personal del arma de caballería que debe preparar su armamento, equipo y vehículos para iniciar las misiones constitucionales encomendadas al ejército mexicano. La Revolución Mexicana, primer movimiento social del siglo XX, representó para nuestro país una gran transformación social, donde los ideales revolucionarios de justicia social del pueblo mexicano lograron un cambio trascendental de las estructuras políticas, económicas, sociales, jurídicas y culturales, constituyendo además el inicio de la evolución institucional de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire. En esta fecha tan memorable para todos los mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional invita al pueblo de México a presenciar la representación de las principales acciones y obras de los hombres y mujeres que contribuyeron significativamente en la construcción de las instituciones y una cultura política moderna, los cuales se transformaron en 7 documentos que dieron guía y dirección a este momento histórico del país. Desde la convocatoria del Plan de San Luis, que originó el inicio de la lucha armada, seguido por la firma de los tratados de Ciudad Juárez y los principios que motivaron el movimiento campesino del Plan de Ayala. Posteriormente observaremos los acontecimientos derivados de la publicación del decreto número 1421, la promulgación del Plan de Guadalupe y la firma de los tratados de Teoloyucan, acervo histórico que cimentó los antecedentes de nuestra Carta Magna. La concentración del poder y de la riqueza durante el Porfiriato llevó a nuestro país a sufrir terribles abusos e injusticias que lo sometieron a la desesperanza. Circunstancias que motivaron a miles de mujeres y hombres a levantarse en armas para exigir mejores condiciones de vida. La voluntad del pueblo dio origen a la Revolución Mexicana, conocida en el mundo como una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Este suceso histórico
fomentó en nuestra nación innegables virtudes que le permitieron establecer un Estado sólido y democrático. Porfirio Díaz, el antiguo héroe de la intervención francesa, habría olvidado sus humildes orígenes para abrigar las ambiciones de pequeños grupos privilegiados. Al principio, su administración en el Poder Ejecutivo había permitido instaurar el orden público y acelerar el progreso económico del país. Sin embargo, con el paso de los años, el ejercicio arbitrario del poder produjo un cúmulo de abusos e injusticias en contra de los más desfavorecidos. Además, la explotación excesiva de los recursos paulatinamente erosionó la estabilidad política, económica y social. Ante este contexto, la población empezó a manifestar su inconformidad y las expresiones de libertad fueron perseguidas, pero no mitigadas. Tal fue el caso de los hermanos Flores Magón, precursores del pensamiento revolucionario, quienes comenzaron a levantar la voz. Con la finalidad de difundir y publicar propaganda política que contenía las demandas del Partido Liberal Mexicano y con las que lograron el inevitable despertar de la conciencia social de los mexicanos. El ánimo de lucha vivificó las inconformidades del pueblo, que contribuyeron al estallido de las huelgas de Río Blanco en los textiles de Veracruz y del mineral de Cananea en el estado de Sonora. Movimientos que reflejaron la realidad de las brutales condiciones laborales de todos los trabajadores, detonando enardecidas quejas que fundamentaron las declaraciones públicas realizadas en contra del gobierno porfirista. El nombre de Francisco I. Madero, hombre originario de Coahuila, cuyos principios eran intachables, empezaba a escucharse en diferentes sectores de todo el país. Su popularidad inició con la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910. Obra en la que dio a conocer sus propuestas democráticas con la intención de acabar con la explotación y el desequilibrio social existente. Defendiendo férreamente sus ideales, Madero convocó al pueblo a unirse a la contienda política en apoyo al Partido Nacional Antirreeleccionista, conmocionando el sentir y el pensar de la población para iniciar la tercera transformación de nuestro país. Durante su campaña política, Francisco I. Madero denunció las atrocidades del régimen, emitiendo firmes discursos con los que logró convocar a miles de simpatizantes que aclamaban su proyecto. Esta situación alarmó gravemente a las autoridades, quienes ordenaron detenerlo en la ciudad de Monterrey. Posteriormente, las injusticias en su contra continuaron y fue trasladado a la cárcel de San Luis Potosí. En esas condiciones, se enteró que Porfirio Díaz había logrado ser reelecto. Madero, indignado por la noticia, se motivó aún más a defender a toda costa el derecho que nuestro país tiene a ejercer su democracia, ideal que tomó como fundamento para la redacción del Plan de San Luis. Actualmente, el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del general Díaz, quien en su larga administración ha mostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa. El pueblo mexicano debe protestar contra la ilegalidad de las últimas elecciones. El Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, plasmó los ideales de justicia y libertad propuestos por Francisco I. Madero, quien al recobrar su libertad se refugió en San Antonio, Texas, para imprimir y publicar 5,000 copias del plan. El punto principal de este documento fue el llamado que Francisco I. Madero realizó para convocar a la población a levantarse en armas. Mexicanos, compatriotas, este 20 de noviembre los convoco a que secunden este llamado. Sumémonos a la insurrección armada, porque tenemos la obligación
de hacer respetar la voluntad del pueblo y salvar a nuestra patria de los detractores de la democracia. ¡Viva Madero! ¡Viva la democracia! ¡Y que viva la Revolución Mexicana! Decididos a librar intensos combates en contra del Ejército Federal, los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa se sumaron al movimiento maderista y con la integración de esas fuerzas revolucionarias se logró iniciar hostilidades en la plaza de Ciudad Juárez. La lucha armada direccionó todos sus esfuerzos para tomar una ciudad emblemática, que originalmente fue llamada Paso del Norte. Por su importancia comercial, Ciudad Juárez se convirtió en una de las principales vías de intercambio en la frontera con los Estados Unidos de América, de la cual los revolucionarios podrían beneficiarse para adquirir armamento, municiones y pertrechos de guerra. El ardor incesante que encendía el espíritu de la revolución permitió vislumbrar el triunfo de la batalla de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se libró entre el 8 y el 10 de mayo de 1911. El primer objetivo durante el enfrentamiento fue sitiar la plaza para cortar las vías de abastecimiento del Ejército Federal. Sin embargo, los federales lograron resistir esa acción, mientras que los mandos revolucionarios, haciendo gala de extraordinarias habilidades, enfrentaron las primeras líneas de la infantería enemiga. La sed de justicia, el coraje y la determinación guiaron a los líderes revolucionarios a desarrollar múltiples ataques simultáneos por toda la ciudad, con los que debilitaron las fuerzas federales. El general Juan Navarro, al mando del Ejército Federal, al verse prácticamente derrotado, se replegó al centro de la ciudad, donde finalmente tomó la decisión de rendirse para evitar la aniquilación de sus soldados. Como resultado del triunfo maderista, fue acordada una reunión entre Francisco Carvajal, intermediario del gobierno de Díaz, y los representantes de los líderes revolucionarios Francisco Madero Padre, Francisco Vázquez Gómez y José María Pino Suárez. Derivado de los convenios de la reunión, el 21 de mayo de 1911, fueron firmados los tratados de Ciudad Juárez en el edificio de la aduana fronteriza de esa misma ciudad, en los que se asentó que los enfrentamientos armados terminarían siempre que el presidente Porfirio Díaz y su vicepresidente Ramón Corral renunciaran inmediatamente a su cargo. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo hasta que se convocaran nuevas elecciones, además que el general Porfirio Díaz partiría directo al exilio. Los tratados de Ciudad Juárez lograron establecer un marco jurídico que permitió la sucesión pacífica del poder para iniciar el trayecto de la democracia. El 15 de octubre de 1911, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron electos como presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, algunas facciones revolucionarias que apoyaron el movimiento armado continuaban inconformes al no ver cumplidas todas las expectativas que habían sido depositadas en el Plan de San Luis. Emiliano Zapata, distinguido hombre cuya nobleza y liderazgo lo convirtieron en un símbolo de la resistencia al mando del Ejército Libertador del Sur, al percibir las injusticias que eran ejercidas en contra de los campesinos despojados de sus tierras, decidió encabezar el movimiento de rebelión. A pesar de que Madero estaba consciente de las desigualdades y de sus constantes intentos por dialogar con los representantes de las fuerzas divergentes, no logró resolver todas las demandas. Los campesinos continuaban sometidos a numerosos abusos y los hacendados se aprovechaban de su condición en las tiendas de raya para quitarles el poco sueldo que llegaban a obtener después de largas jornadas laborales. Ante esta situación, el Ejército Libertador del Sur decidió emitir un plan en el que se expusieran los alcances y la esencia de su lucha,
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los campesinos por medio del justo reparto agrario. El ideal de la justicia campesina que inspiró el Plan de Ayala fue expresada por el profesor Otilio Montaño junto a Emiliano Zapata, quien concentró a los generales José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata y Jesús Morales para que se adhirieran a la causa y participaran en la argumentación de este documento. El Plan Libertador deberá retribuir el esfuerzo de los hijos del Estado de Morelos, que se unieron al ejército revolucionario para defender el cumplimiento del Plan de San Luis. Este nuevo plan definirá los propósitos para apoyar con las armas la prosperidad y el bienestar de la patria. ¡Viva Zapata! Otilio Montaño, al pie de una mesa, con voz áspera y gruesa, dio lectura a una de las ideas que fueron establecidas el 28 de noviembre de 1911 en la proclamación del Plan de Ayala. El gobierno dictatorial de Porfirio Díaz no puede ser de manera alguna la legítima representación de la soberanía nacional. El señor Francisco I. Madero, actual presidente de la República, debe dar cumplimiento a las promesas que hizo en el Plan de San Luis y en los tratados de Ciudad Juárez. La justicia para los campesinos es la que motiva profundamente toda nuestra lucha. El Plan de Ayala reunió los objetivos de la lucha armada campesina. En él fue asentado que se desconocería a Madero como presidente de la República, exigiendo la restitución y dotación de las tierras que debían ser entregadas a las comunidades, además de ayudar a las viudas y huérfanos provocados por la revolución, designando al general Pascual Orozco como jefe de la Revolución Libertadora. Algunos líderes que aún deseaban restaurar el antiguo régimen iniciaron el 9 de febrero de 1913 el episodio conocido como la Decena Trágica. Esta sublevación fue encabezada por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón. Tuvo la finalidad de desconocer al gobierno y a todas sus instituciones para tomar posesión por medio de la fuerza. Mientras el presidente Madero se encontraba en su alojamiento oficial en el castillo de Chapultepec, fue informado sobre la traición de los conspiradores. Ante tales acontecimientos, decidió salir a Palacio Nacional para defender el orden constitucional. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada en contra de mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el pundonoroso general Lauro Villar y el Palacio Nacional está en poder de tropas leales. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a todas las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrarle al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes desleales. De esta manera, los cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero, brindándole seguridad en su trayecto. Este suceso pasó a nuestra historia con el nombre de la Marcha de la Lealtad. Días después, las hostilidades cambiarían el destino del apóstol de la democracia. Este sería trazado por una deshonrosa traición. El proyecto democrático que le había costado a México ríos de sangre se encontraba nuevamente de luto por la muerte de Madero. La imposición del régimen dictatorial de Victoriano Huerta
representó una terrible transgresión a todos los esfuerzos de la lucha armada. La magnitud de las atrocidades cometidas en contra de todos los mexicanos al quebrantar el derecho de la democracia detonó fuertes enemistades entre los diferentes líderes revolucionarios, suscitándose incalculables tragedias que iniciarían la etapa más agitada de la Revolución Mexicana. Las acciones antipatrióticas del gobierno huertista provocaron que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila tomara la enérgica decisión de emitir el decreto número 1421 del 19 de febrero de 1913. Este documento le confirió facultades extraordinarias a Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, para proceder a armar fuerzas en contra del Ejército Federal. Venustiano Carranza, quien fue un hombre ejemplar, acérrimo creyente de la democracia y la legalidad, al frente del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Coahuila, desconoció al general Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo, así como a todos los actos que dictara con ese carácter. Este decreto sentó la base para la creación del Ejército Constitucionalista, génesis del actual Ejército Mexicano, que representa las instituciones legalmente constituidas con la honrosa misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y coadyuvar ampliamente en el desarrollo nacional. El Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que constituyen a nuestras Fuerzas Armadas, nacieron del sacrificio de las fuerzas revolucionarias, que en el devenir de la historia se han constituido por hombres y mujeres de origen popular, herederos de auténticos valores cívicos, que son el reflejo del deber de todos los ciudadanos para acudir al llamado de la patria. ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Constitucionalista! ¡Viva! ¡Y que viva el Ejército Mexicano! Don Venustiano Carranza, en congruencia con sus principios, aceptó con honor la responsabilidad de organizar una fuerza armada para el sostenimiento del orden constitucional. En la hacienda de Guadalupe del estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, el varón de Cuatro Ciénegas firmó el Plan de Guadalupe, mismo que lo designó como primer jefe del Ejército Constitucionalista. ¡Viva el primer jefe del Ejército Constitucionalista! Con este plan, Carranza se puso al frente de los sentimientos nacionales para alcanzar los objetivos que le regresarían a nuestro país el orden, la legalidad y la democracia. El Plan de Guadalupe fue constituido por 7 puntos, en los que se estableció el desconocimiento del gobierno de Huerta, así como los poderes legislativo y judicial que de él emanaban. Además, Venustiano Carranza se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo al ocupar la Ciudad de México y convocaría nuevas elecciones generales al restaurarse la paz. Durante la lucha constitucionalista sobresalen 2 insignes eventos que perduran en nuestra memoria nacional como los más emblemáticos de las fuerzas revolucionarias. El primero tuvo lugar en Topolobampo, Sinaloa, el 14 de abril de 1914, reconocido como el primer bombardeo aéreo efectuado por el piloto Gustavo Salinas Camiña, quien a bordo del avión Sonora logró lanzar de manera certera artefactos explosivos sobre el trayecto del buque federal denominado Guerrero. Esta acción
demostró la superioridad de las fuerzas constitucionalistas al emplear el biplano frente a los navíos que desempeñaban actividades de la Armada Nacional, siendo este un precedente relevante para la creación de la aviación militar que actualmente constituye a la Fuerza Aérea Mexicana. El segundo de estos eventos es la Batalla de Zacatecas, al mando del general Francisco Villa, acontecida el 23 de junio de 1914. La ocupación de esta ciudad permitió conseguir el control de los recursos necesarios para avanzar a la Ciudad de México. Para tomar la ciudad de Zacatecas, se integró una gran fuerza constitucionalista con tropas de la División del Norte al mando del general Francisco Villa y de la Primera División del Centro, a la que perteneció el general Pánfilo Natera, con las que combatieron al Ejército Federal, comandado por el general Luis Medina Barrón. Un factor singular para la movilización de las tropas villistas fue el empleo de los ferrocarriles, aspecto que cambió significativamente las posibilidades de las fuerzas revolucionarias que dispusieron de una interminable fila de vagones para arribar al estado de Zacatecas. En punto de las 10 de la mañana, el Centauro del Norte ordenó iniciar las hostilidades. De pronto, se escuchó un estremecedor sonido por el estallido de un cañonazo. Inmediatamente, las tropas villistas, en un vigoroso empuje, avanzaron, obligando a los federales a parapetarse en la cúspide de los cerros. En un heroico entusiasmo, atacaron por diferentes frentes la resistencia federal. El general Manuel Chao desplazó 3 brigadas por el rumbo del sur en apoyo a las maniobras de las tropas villistas, de tal manera que el cerco quedó completo. El general Felipe Ángeles, un hombre de acendrados valores, destacado estratega y egresado del Colegio Militar, posicionó audazmente su artillería, instalando sus piezas a la vista de los federales. Posteriormente, colocó el resto de sus cañones sobre la línea izquierda del Cerro de la Bufa para lograr desconcentrar la resistencia federal. La resistencia estaba a punto de extinguirse. Al caer la noche, fue imposible detener la cometida revolucionaria. Los federales cedieron sus posiciones, evacuando la plaza rumbo a Aguascalientes, donde las tropas fueron perseguidas por fuerzas de Pánfilo Natera, despejando completamente el camino a Guadalupe. Las victorias del ejército constitucionalista frente a las tropas federales le dieron certeza al movimiento liderado por Venustiano Carranza. Sin embargo, penosas divisiones comenzaron a gestarse a lo largo de nuestro país. El gobierno usurpador acabaría con la renuncia de Huerta y, a pesar de las diferencias entre los líderes revolucionarios, sus objetivos por alcanzar la esencia primigenia de la democracia seguía siendo la misma, lo que permitió que el 13 de agosto de 1914 se firmaran 2 actas conocidas como los Tratados de Teoloyucan. En la firma estuvieron presentes el general Gustavo Salas y el almirante Otón Pompeyo Blanco, como representantes del Ejército Federal y Armada Nacional respectivamente. El licenciado Eduardo Iturbe, a cargo del gobierno del Distrito Federal. Y por el bando constitucionalista se presentaron los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco. En la primera acta se definió la manera en que las fuerzas constitucionalistas entrarían a la capital. En el punto más relevante de la segunda, se formularon las condiciones en las que se realizaría la evacuación y disolución del Ejército Federal, así como de las dependencias de la Armada Nacional. Este hecho permitió la organización de las Fuerzas Armadas Constitucionalistas, que nacen con la revolución de las que somos herederos, el Ejército Mexicano actual, Fuerza Aérea de hoy y la actual Armada de México que hoy conocemos.
Sin embargo, los acuerdos alcanzados no perduraron y las discordias entre Carranza y Villa apenas comenzaban a gestarse. A pesar de los esfuerzos de la soberana Convención de Aguascalientes, la agitación revolucionaria continuaba latente por la instauración del gobierno convencionista. El 4 de diciembre de 1914 se reunieron Francisco Villa y Emiliano Zapata en el pueblo de Xochimilco. En ese momento, ambos líderes se sentían identificados, pues la lucha armada tenía finalmente la oportunidad de recompensar los esfuerzos del pueblo. Durante la entrevista que sostuvieron ambos caudillos, Villa manifestó su apoyo para retomar los principios que habían sido expuestos años atrás en el Plan de Ayala, para exigir el reparto agrario y alcanzar la justicia popular. Días después, las fuerzas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata entraron a la capital en una incalculable columna de tropas que desfiló a pie y a caballo. Al término de los festejos y de todas las ovaciones del público, se les ofreció a los líderes revolucionarios un banquete al interior del Palacio Nacional. Posteriormente, cuando ambos caudillos entraron en el Salón Presidencial de la República, se desarrolló uno de los momentos más icónicos que aún permanece en nuestra memoria, gracias a una fotografía que capturó para la eternidad la escena en la que se expresaron con sarcasmo sobre quién sería el que ocuparía la silla presidencial, que en algún momento fue símbolo del poder de Porfirio Díaz. Mire, general, ahí está la dichosa silla. ¡Cálela! Siéntese con confianza. No, mi amigo, siéntese usted. Esa silla no es para mí. Ya ve, general, si hasta cómoda está. Siéntese aunque sea para la foto. No, general Villa, Yo no. Lo mío es la tierra, no eso del gobierno. Y mientras no haya justicia para el pueblo, tampoco habrá paz para el gobierno. Acto seguido a este insigne evento, sobrevino una breve ocupación en la capital. Inmediatamente, Francisco Villa regresó al norte para reactivar el abastecimiento de sus fuerzas y Emiliano Zapata al sur para verificar la restitución de las tierras. Mientras que Carranza y Obregón preparaban un contraataque para deponer el gobierno interino convencionista. habiendo triunfado la causa constitucionalista, inició labores el Congreso Constituyentes a partir del 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide del estado de Querétaro, donde se respiró un ánimo conmovedor y lleno de expectativas. Las facciones parlamentarias se dividieron en dos grupos, integrados primordialmente por radicales, en contraposición de los liberales moderados, que comenzaron las sesiones del Congreso. Las pugnas finalmente llegaron al podio. Momentos de ansiedad y de entusiasmo fueron los que precedieron a las discusiones sobre los artículos propuestos, como fue el caso de la instrucción pública. Laureano.
La voluntad popular.